Muy bien, pues estamos estudiando Apocalipsis capítulo 22, los versículos 18 y 19. Hoy vamos a introducirnos al versículo 19, pero es importante recordar una vez más el versículo 18. No olvidéis que, no olvidemos ninguno que esto tiene un recorrido. El capítulo 22, en este caso, el que estamos tratando, tiene un recorrido a partir del versículo 6 y subsiguientes. Yo sé que a veces con estos estudios que estamos realizando son estudios bastante amplios, ¿no? A pesar de que yo entiendo que lo que estamos haciendo es intentando resumir lo más posible, pero no deja de ser estudios amplios en comparación con cualquier otra cosa y a veces se pierde la perspectiva, de manera que alguien va a buscar a los versículos anteriores y dice, ¡ay caramba, que no me casa! Bueno, yo recomiendo siempre volver otra vez a los estudios, ir ligándolo con la escritura. ¿Por qué tenemos estas interpretaciones que a veces no cuadran con lo que aparentemente tenemos a la vista en los versículos? Pues porque la escritura, sobre todo Apocalipsis, nos manda, nos hace llamadas a discernimiento. Es decir, no a simplemente poner nuestra mente en plan, hey, intenta hacer algo raro para discernir con polvo de hadas. No, llamadas a discernimiento es llamadas a busca en los evangelios, busca en las cartas y sobre todo, busca en el Antiguo Testamento, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Nada hay nuevo bajo el sol. Todo está escrito. Lo que tenemos en Apocalipsis, todo tiene sus referencias. Todo tiene sus referencias proféticas. Tenemos que buscar. Y cuando vemos las referencias proféticas, tenemos que hacer muchísimo más caso de lo que nos dicen las referencias proféticas antiguas en lo que se basan estos versículos de Apocalipsis, que en una idea que se nos ha metido en la mente, que la Iglesia a lo largo de los siglos y la aristocracia de la Iglesia, académicos, etcétera, etcétera, dignidades superiores, nos han metido en la cabeza y nos han querido conducir, pues a eso poco caso. Y mucho más caso a las referencias bíblicas. Por eso insisto siempre que la interpretación de la Biblia, la interpretación de la Escritura, es decir, la interpretación bíblica para poder llegar a entender bien la Escritura, debe de ser a partir de referencias bíblicas anteriores, es decir, a partir de otras escrituras de correspondencia, lo que yo llamo escrituras de correspondencia. No solo esto, sino también interpretar viendo no solo un versículo, dos versículos, sino secciones de qué habla, de qué está dirigiendo el Espíritu, cuál es la intención del Espíritu, cuáles son las secciones, dónde empieza cada sección de Apocalipsis y dónde termina, porque no es lo mismo Apocalipsis 4.1 que todo lo que ha ocurrido antes de Apocalipsis 4.1. No es lo mismo, tenemos que verlo desde otra perspectiva diferente. No es lo mismo observarlo desde la perspectiva de Jesús el juez hacia las iglesias, que viendo las iglesias en la tierra, en su discurrir histórico, no es lo mismo así que a partir de Apocalipsis 4.1, ¿verdad? Cuando la perspectiva es desde el cielo, se nos traslada a tener otra perspectiva. Bueno, esto es un simple ejemplo que ya hemos estudiado. Hay muchos más ejemplos, hay diferentes secciones en Apocalipsis y debemos de prestar atención a cada una de ellas. Si lo hacemos así, tendremos muchas ventajas ya a la hora de poder interpretar, ¿de acuerdo? Y sobre todo esto, olvidémonos de, a mí me parece que aquí pone, yo creo que, olvidémonos de esto. Hay que interpretar según lo que está escrito anteriormente, según las escrituras antiguas. Es por ello que en el capítulo, creo que es el capítulo 9, por ejemplo, el Espíritu dice, con referencia ¿acordáis? Al agujero en la tierra, del cual sale mucho humo, ¿no? Y el Señor dice, o sea, el Espíritu allí dice, y tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo, el cual
en griego se llama Apolión y en hebreo Abadún. Yo sé que la interpretación es, bueno, mira, así aprendemos. El Espíritu nos dice, que se puede decir Abadún y se puede decir Apolión, ¿no? Bueno, nosotros interpretamos esto y se pasa de puntillas, no se dice ni pío. Algunos dicen, sí, Abadún significa esto, significa lo otro, Apolión y tal, pero nadie se entera de nada. No quiero ser presuntuoso, porque me da igual ser presuntuoso. Yo termino de interpretar, me meto en mi cueva y adiós muy buenas. O sea que no quiero nada, ni dignidades, ni puñetas, nada. Lo que sí molesta profundamente es interpretar según lo que a mí me parece que dice, en vez de interpretar según escrituras antiguas. ¿Es que está diciendo que en hebreo es Abadún? Caramba, pues corre al hebreo, vete a buscar allí donde se habla del Abadún y entonces serás capaz de ver muchas más cosas. Y cuando dice Apolión, busca Apolión o la raíz de Apolión, la raíz etimológica de Apolión en el Nuevo Testamento, estamos hablando de griego evidentemente, y verás qué es lo que significa y verás cómo te conduce. Y cuando lo hayas observado, hayas mirado estas escrituras, lo cual significa mucho tiempo y esfuerzo, pero para eso está la escritura, ¿no? Para eso se nos ha delegado a nosotros, se nos ha regalado para que nosotros nos esforcemos en ella. Aunque signifique tiempo y esfuerzo, observaremos cosas que no habíamos observado simplemente leyendo eso. Tienen por rey al ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Ya está. No. Veremos cosas que no habíamos sido capaces de ver antes. ¿Por qué? Porque habremos interpretado conforme a correspondencias escriturales. Y sí, mucho trabajo. Pero eso significará que podremos discernir. Nos centramos en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. El último día terminamos el 18, pero recordamos, ¿de qué nos hablan estos versículos? Estos versículos 18 y 19 nos hablan de la escritura. Nos hablan de cómo tratar a las palabras de la profecía de este libro. Nos dicen, en el versículo 18, que debemos de tener cuidado de no hacer añadiduras. Es decir, que debemos de tener cuidado si pensamos en correspondencias escriturales, debemos de tener cuidado. ¿Cómo sobreedificamos? Y no está diciendo que no sobreedifiquemos y así no pasa nada. No, porque no sobreedificar es no a la salvación, no al camino de salvación. Hay que sobreedificar, eso sí, sobre el fundamento, sobre el jade, siempre, la piedra de jade. Hay que sobreedificar. Ahora bien, si no sobreedificamos adecuadamente y hacemos añadiduras, es cierto que hemos sido llamados a sobreedificar, a añadir algo, pero si hacemos añadiduras como no conviene, pues pasará que recibiremos plagas. Ya hemos visto lo que significan las plagas. Capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18. Hemos visto lo que significan las plagas y una parte del capítulo 15. Ya lo hemos visto lo que significan las plagas. Inmundicia. ¿Por qué? Sobreedificar lo que no conviene. Es decir, añadiduras, esas cositas doctrinales que nos da por añadir. Por ejemplo, sin más, hombre, el Señor es bueno y Él no va a permitir que pase esto, que pase lo otro. No va a permitir que haya una mala traducción, no va a permitir tal. Eso son doctrinas que no tienen su lugar en la Escritura. Son doctrinas extraídas de un populismo, de un buenismo, de un buen deseo. Sí, de buen deseo, sí, pero de un buen deseo como el de Uza, que toca lo que no sabe, toca lo que no debe y pasa lo que pasa. Mortandad. Y ese es el problema. Por lo tanto, debemos de sobreedificar, pero tengamos cuidado con las añadiduras. Mucho cuidado porque las añadiduras han traído la fornicación y la fornicación, por supuesto, la inmundicia.
Ahora bien, en el versículo 19 tenemos otra cosa. Tenemos las mutilaciones, ya no las añadiduras, las mutilaciones. Ahora hablaremos de mutilaciones, pero recordad que las añadiduras es aquella tendencia a manosear la Biblia. El último día decía que manosean la Biblia los doctores de la Iglesia, ¿eh? La manosean. Pero nosotros también manoseamos la Biblia, la manoseamos. No la interpretamos adecuadamente, la manoseamos. ¿Y qué ocurre? Hacemos añadiduras que no son correctas y al final eso trae inmundicia. Sé que nosotros decimos, bueno, pero el Señor es bueno. Mira, el Señor, dejémonos de decir tanto que el Señor es bueno, porque al final la única realidad que tenemos nosotros es Apocalipsis 2 y 3. Ese es nuestro estado actual. Una absoluta basura con vistas a que el asco, por parte del Señor, vomite a la Iglesia. Esa es la única realidad. Así que, menos usar expresiones que lo único que nos conducen es a tentar a Dios, como hizo Satanás con el Señor, por cierto, en Mateo 4. Menos eso y más estudiar la Escritura con sus correspondencias escriturales. En definitiva, en cuanto al versículo 18 que hemos tratado, hacer añadiduras es inmundicia, es sobreedificar madera, paja u hojarasca. Y recordad, insisto, la inmundicia que conlleva plagas, mortandad, aunque en algunos no estrictamente conlleve la condenación, como vemos en la 1 Corintios 3:15. ¿Por qué? Pues porque las plagas, que es inmundicia sobrevenida, es a causa de sobreedificar mal. Ahora bien, las heridas de muerte no sobrevienen porque Dios hiera. Recordad, aunque parezca que la Escritura dice que Dios herirá de muerte, Apocalipsis 2:23, en realidad quien herimos somos nosotros. Somos nosotros quien hacemos estas heridas. Por causa de la fornicación, traemos la herida de la mortandad a causa de la fornicación y por lo tanto de la inmundicia. Y la inmundicia no es mutilar, sino añadir. Pero eso lleva a mutilar también. Ya lo veremos inmediatamente. Porque mientras que añadimos, el Señor tiene paciencia. Pero tiene una paciencia prudencial, como vemos en Apocalipsis 2:21. Ahora bien, llega un momento que la paciencia del Señor se acaba. ¿Dónde vemos que se acaba? Una vez más, Apocalipsis 2 y 3. Y eso como mínimo, porque hay muchos más capítulos en Apocalipsis al respecto. Apocalipsis 2 y 3. El Señor tiene paciencia. Apocalipsis 2:21, tiempo prudencial. Pero acaba ocurriendo siempre Apocalipsis 2:23. Herirá. El Señor herirá, dice. Vienen las heridas, pero no herida cualquiera, herida de muerte. De muerte para mortandad. Porque siempre acaba siendo igual. Porque aquellos que practican las añadiduras, siempre, siempre acabarán mutilando. Bien, así que, visto el tema de las añadiduras en la escritura, ahora vamos a ver las mutilaciones. Versículo 19, quitar palabras. Ya lo leímos, pero dice el versículo 19, y si alguno, porque mientras que en el versículo 18, si alguno añade a las palabras de esta profecía, Dios traerá sobre él la inmundicia, es decir, nosotros mismos, lo traeremos sobre nosotros mismos, la inmundicia, claro que sí. Pero el versículo 19 dice, ahora bien, si alguno quita de estas palabras, en vez de añadir, si lo que hace es quitar palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por cierto, versículo 19. Esa traducción de Dios quitará su parte del libro de la vida es horrorosa. Nada del libro de la vida, del árbol de la vida, del chulón, del madero de la vida, ¿no? Bien, hoy nos vamos a centrar en esto, en quitar palabras. ¿Qué es quitar palabras?
Yo sé que la traducción, la interpretación de esto muchas veces es, bueno, es intentar modificar una palabra de aquí, quitarla, ¿no? Quitarla, no traducirla, quitarla de en medio. Eso es una tontería. No es quitar palabras textuales. Vamos a ella. Quitar palabras es mutilar la escritura, pero mutilar la escritura es mucho más que quitar una palabra. Es la intención que lleva a quitar esa palabra. Es la intención que tiene aquel que quiere quitar esa palabra de ahí, más que quitarla en sí. Vamos a ver lo que es quitar palabras. Mutiladores del cuerpo, legalistas. En fin, quedaos con esta expresión, los nicolaitas. ¿Quién son los nicolaitas? Bueno, ves algunos comentarios que dicen, sí, esto parece ser que se derivó de un tal Nicolás que hacía cosas que no tal. Tonterías. Bla, bla. Solamente son especulaciones, ¿no? Cuando no hay nada, ¿no? Pero nosotros ya tratamos, en los capítulos 2 y 3 ya tratamos el nicolaitismo. Y cómo no, como tratamos el nicolaitismo en los capítulos 2 y 3, tratamos el clericalismo. Hoy ya, desde hace muchísimos siglos, el clericalismo es la forma de gobierno. Y es la forma de gobierno en la Iglesia aceptada e incuestionable. Sé que alguno dirá, no, no, no. Y yo diré, sí, sí que lo es. De una manera u otra siempre lo es. Veréis. Nicolaitas. Neco y Laos. Laos significa, bueno, es fácil, ¿no? Pueblo, como Laodicea, ¿de acuerdo? Laos significa pueblo y Nico es Neco. Nico es Neco, es Necao también, ¿de acuerdo? Como el faraón. ¿Y sabéis qué significa esto? Neco o Nico significa conquistador. Por lo tanto, Neco, Laos, el conquistador del pueblo. Es decir, el que ostenta la autoridad sobre el pueblo. Como decía, el clericalismo es la forma de gobierno aceptada e incuestionable. El clericalismo es una forma de perversión del sacerdocio universal de los creyentes. Claro que sí. Nosotros ya sabemos. Diremos, esto, la perversión del sacerdocio universal de los creyentes, esto es el catolicismo. Bueno. Culpamos demasiado al catolicismo. Digo demasiado, no demasiado, siempre será poco, pero digo que los culpamos, pero no, a nosotros nos las quitamos de encima, como si fueran ellos, ¿no? Bueno, decía que el clericalismo es una forma de perversión de lo que llamamos o vemos en la Escritura como el sacerdocio universal de los creyentes. En el judaísmo, el sumo sacerdote era el encargado de ofrecer como mediador e intercesor ofrendas y sacrificios. Lo vemos en Hebreos 5:1. Y otros sacerdotes tenían también la misma función. Ofrendas, sacrificios. Eso lo vemos en Levítico. Digo Levítico y no voy a citar ninguna cita de Levítico. Levítico, en general. Eso lo podemos observar allí. Ahora bien, cuando Cristo ofreció el único sacrificio por los pecados, ¿qué ocurrió? Pues que quedó caduco el ministerio sacerdotal aarónico. Eso lo vemos en Hebreos, capítulo 7, versículos 24 a 27. Y entonces nosotros fuimos constituidos como sacerdotes para alabanza e intercesión. Primera de Pedro 2:5. ¿Cómo fuimos constituidos como sacerdotes para alabanza e intercesión? Sin las limitaciones que tenían los sacerdotes israelitas. Eso lo vemos también en Hebreos, capítulo 10, versículos 19 a 20. Pero nosotros sabemos que el nicolaitismo, el clericalismo, este deseo de ocupar o de mezclar el sacerdocio universal de los creyentes con un sacerdocio especial, se introdujo muy temprano, tan temprano como la época de los apóstoles, cómo no. Pero nosotros lo hemos visto de una manera más grosera en nuestra historia, en la historia de la Iglesia gentil lo hemos visto de una forma más grosera, ya que en el tiempo de Pérgamo
se estableció una clase sacerdotal copiada, similar, una copia, una imitación del judaísmo, que se interpone en el lugar del mediador entre el creyente y su Señor. Yo sé que, dicho así, suena muy gordo, muy fuerte, pero es la realidad. Alguien que se interpone entre el creyente y su Señor. Un mediador que no es Cristo. Tampoco es difícil aceptarlo porque como hablamos del catolicismo, ¿verdad? Bueno, continuemos hablando de ello. Por lo cual, cuando esto se estableció allí en la época de Pérgamo, es decir, muy pronto también, de una manera más grosera, más abierta, lo que se vio es el establecimiento de una clase de sacerdotes que podemos llamar el clero o los nicolaitas, es lo mismo. Y esto es algo que no simplemente se inició en Pérgamo. En Pérgamo fue de una manera abierta y clara, pero esto es algo con lo que la Iglesia inició su andadura. Es decir, en Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, lo inició allí. El clericalismo, decía, insistía, es la forma de gobierno aceptada e incuestionable. Será más grosera, como Pérgamo y Tiatira, o más amable, como la Odisea. Pero es clericalismo, es nicolaitismo. Decía que los principales, decía el último día, decía que los principales malos añadidores, conforme al versículo 18, los principales malos añadidores fueron el romanismo de Pérgamo y Tiatira. Y estos fueron grandes mutiladores también. Tuvieron mucho tiempo, desde que iniciaron sus añadiduras, mala sobreedificación, hasta que llegaron a ser mutiladores. Tuvieron mucho tiempo, acabaron siendo grandes mutiladores. Y también decía el último día que Sardis, la iglesia que nos prefigura el tiempo del protestantismo, no fue gran añadidora de mala doctrina, pero sin ser añadidora de mala doctrina, al contrario, recuperó algunas doctrinas, lo que sí que hizo mal es continuar el legado mutilador nicolaita de las anteriores. Por eso se le dice a la iglesia que prefigura el protestantismo, a Sardis, por eso se le dice que tiene nombre de buena doctrina, pero que está muerta. Tiene nombre de que vive, pero que está muerta. Y por cierto, como he citado antes que se inició en Éfeso, todo esto del nicolaitismo, por cierto que muy tempranamente el nicolaitismo fue el modo de gobernar la iglesia. El papado simplemente aglutinó el poder nicolaita en una sola cabeza, no hizo nada más. Lo único que hizo fue aglutinar el poder, en vez de estar en muchas cabezas, lo aglutinó en una, el poder central. Eso hizo el papado, aglutinar el poder nicolaita en una sola cabeza. Por cierto que sí aglutinaba o unificaba la doctrina, ¿eh? Claro que la unificó la doctrina, sí. Fácil, con la excusa del amor, de la unidad. No hay iglesia más que manifieste más unidad que el catolicismo romano dirigida por la cabeza papal, la verdad, ¿eh? Esa es la realidad. Pero una cosa más al respecto de la unificación legalista de la doctrina. Esto, la unificación legalista de la doctrina o nicolaita de la doctrina, aunque creamos que es propia del papado, no es prerrogativa del romanismo. Esto se ha extendido hasta nuestros días por medio de institutos y facultades teológicas. ¿Qué? Que no te dicen, esta es la única doctrina a seguir. No, te dicen, mira, y esta y esta. Y te dejamos salirte de aquí un poquito, de aquí un poquito. Y toleramos, somos tolerantes, pero esto es lo que hay oficialmente. Decía que eso se ha extendido hasta nuestros días por medio de institutos, facultades teológicas, organismos paraeclesiales, en fin. Hoy no es posible, prácticamente, discrepar del oficialismo. Como máximo, como decía, te permiten escoger pues entre sus diferentes posturas. Y ahí irá cada uno haciendo la suya. Estos centros se han erigido como los poseedores de la interpretación bíblica. Y quien no obtiene un graduado, una licenciatura, un doctorado,
se le trata como si fuera un bebé cristiano en comparación. Bueno, a veces te dicen, no, bebé cristiano no, adolescente cristiano, bueno, un cristiano normal, pero siempre que los demás, los que tenemos estas dignidades, estemos ahí por encima considerados, ya que hemos estudiado. Permitidme unas cuestiones. ¿Cómo se atreven a erigirse en poseedores del don de la profecía? ¿Cómo se atreven a institucionalizar el don del espíritu? ¿Institucionalizar el don del espíritu? ¿Cómo se atreven? Yo sé que alguno escuchará esto y dirá, ostras, no, 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 nunca se me habría ocurrido esto. No, sí, participas de ello, caramba. Esta es la realidad. ¿Cómo se atreven a prácticamente decir que el don, que aquel don que se manifieste en alguno debe ser conforme a lo que enseñan en estos sitios? ¿No lo dicen? No, no hace falta decirlo. Se entiende tácitamente que debe ser así. Si alguien manifiesta algún don de enseñanza, de profecía, tiene que ser conforme a lo que se enseña en estos sitios. Esto es lo que hay. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo alguien osa a esto? Ya, haciendo estas preguntas, ya supongo que todo el mundo entiende por dónde van las cosas, por dónde van los tiros. ¿Es muy grave? Bueno, mucho más que grave todo esto. ¿Qué pasa? Que estos sitios disponen de una retahíla de enseñanzas aglutinadas por generaciones en libros desde hace muchos años. ¿Y qué? Eso no es más que maná podrido. Si es que alguna vez ha llegado a ser maná, ¿eh? Aquello que alguna vez ha llegado a ser maná, ahora es podrido. Que en su día algunas cosas estas fueron limpias. Sí, como la serpiente de bronce. Hoy es ceniza pretenciosa. Eso es lo que hablamos de las dignidades. No hablamos de una persona en concreto, ¿eh? Entendedlo bien, hablamos de la iglesia, porque ellos son iglesia. Hablamos de nosotros en general, pero hemos hablado de esta parte de la iglesia, vamos a hablar de la otra. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos atrevemos nosotros a aceptar que un especialista académico es igual a alguien con un don? ¿Cómo nos atrevemos a aceptar esto? Como dije en otra ocasión, no me malinterpretéis. Yo no digo que todo escrito, todo comentario sea inútil, ni mucho menos. Lo que digo es que la gran mayoría es material superficial, superficial y académico y muy amalgamado. La gran mayoría. Esta es la realidad. Pretender que el don del espíritu se manifiesta a través de estas instituciones, sí, sí, porque es la realidad. ¿No, no lo dominan? ¿Esto? ¿No dicen que esto lo dominan y esto está arreglado, estas enseñanzas ya? Pues eso es pretender que el don del espíritu se manifiesta a través de estas instituciones. Eso se llama, tiene un nombre, se llama usurpación. Es duro lo que acabo de decir, usurpación. Bueno, tan duro como Apolión o Abadón. Abadón ya fue duro. A Apolión todavía le queda ser duro, ¿eh? Ya lo veremos. Decía que pretender que el don del espíritu se manifiesta a través de estas instituciones es usurpación, aunque supongo que la excusa que se pondrá es que quien ocupa dignidades en estas instituciones, lo único que hacen es ayudar a que se manifieste el don en cada uno de los alumnos. Eso dirán. Claro, hay respuestas para todo, ¿eh? Respuestas hay para todo. Tú di algo que ves y tal, y no te preocupes que alguien te dirá que no, que estás equivocado, que lo que hacen es otra cosa, ¿no? Siempre es así. Siempre es así. Es verdad que estos, llamémosle establecimientos, se extendieron con la mejor de las intenciones. Claro que sí, ayudar a la formación de los hermanos. Nadie lo duda, en absoluto, solo faltaría. Pero acabaron convirtiéndose en un fin en sí mismos. Es decir, acabaron convirtiéndose en una dignidad superior. Hemos oído, cualquiera de nosotros habrá oído de algún grupo que coloca a su cúpula especial, la coloca, su cúpula superior la coloca como una especie de Vaticano central, ¿eh?
Los colocan como los inspirados, ¿no? Aquellos que están por encima. ¿Qué hacemos nosotros? Hombre, automáticamente nosotros rechazamos. Algo así lo rechazamos enérgicamente. No, ni de ninguna manera. No. Bueno. Pero no rechazamos que entre nosotros el academismo oficialista haya tomado el lugar del espíritu. O mejor expresado, que el espíritu mayormente se manifieste ahora a través del academismo y que sus doctores surgidos de facultades que se arrogan la interpretación de la escritura sea lo que nosotros aceptamos como el don del espíritu. ¿Veis? Es algo horroroso. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? No, nosotros no haremos tal cosa. Nosotros no extraemos las enseñanzas de esta gente. Nosotros extraemos las enseñanzas de la Biblia, sin dejarnos influir o guiar por el academismo. Bla, 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 bla. Mentira. Hablo como iglesia, ¿eh? Conjunto. Mentira. Siempre acabamos buscando la aceptación de la manada. Y la manada es guiada siempre por el que grita más fuerte. Alguien dirá, no, no, la guía el Señor. Ya, ya, ya. Ya lo hemos visto en Apocalipsis 2 y 3, cómo la guía el Señor. O mejor dicho, cómo le dejamos guiar al Señor nosotros que somos la manada. Ya lo hemos visto. No, no. Pero es que nosotros hasta llegamos a creer, llegamos a pensar que tenemos independencia de pensamiento. No es verdad, no tenemos independencia de pensamiento. Nos dejan que lo creamos, pero no la tenemos. Es una ilusión. Es más, fijaos que nosotros, como creyentes de base, hemos llegado a una especie de convención o acuerdo tácito, con la excusa del amor y la unidad, en que prácticamente debatimos las cosas a la democrática, ¿no? Y debatimos a la democrática las diferentes interpretaciones bíblicas. Es decir, vamos adaptando o conduciendo entre unos y otros nuestros pensamientos interpretativos para al final tener más o menos una especie de cuerpo doctrinal, creencias, creo, llamémoslo como queramos. Y como somos torpes, miedosos, lerdos y miedosos, eso es lo que es. Eso es lo que soy yo. ¿De acuerdo? Eso es lo que soy yo, un cristiano. Nosotros los cristianos somos lerdos, somos torpes y miedosos. Somos lerdos porque queremos serlo, ¿eh? Porque no nos esforzamos. Como somos eso y somos miedosos, porque somos miedosos, siempre llega alguien, oye, cuidado con esto que dices, porque, oye, esto no está bien, el Señor te va a poner de cara a la pared, ¿no? Nos lo dejan entrever así. Como somos miedosos, somos manipulables. Claro, si somos miedosos, somos muy fácil manipulables. ¿Y por quién somos manipulables? Por aquellos que imponen su criterio. Los de arriba que se han colocado en dignidades superiores, otros que intentan llegar a esas dignidades, que intentan escalar. Somos manipulables con aquellos que imponen su criterio, de una u otra forma. Lo imponen. Y ante esto, a nosotros, para aceptarlo y para que no sea un problema en nosotros, para que no tengamos problemas de conciencia, no se nos ocurre otra cosa que decir que Dios pone su mano en todo ello para que no nos levanten la camisa. El Señor se ocupa de esto para cuidarnos. Sí, claro que nos cuida. Pero no digamos que lo cuida todo porque el Señor ha decidido no hacerlo. Decidió en su día entregarnos a nosotros el testimonio para que nos ocupáramos de él. Y el resultado es Apocalipsis 2 y 3. ¿Qué hacemos? ¿Negamos Apocalipsis 2 y 3 o lo aceptamos? Porque si la aceptamos, no podemos decir que el Señor ya pone su mano y procura que no nos levanten la camisa. No podemos hacerlo, esto. Pero ¿qué pasa? ¿Queremos seguir creyendo que el Señor se ocupa de todo y no tenemos nada que hacer? Muy bien, pues continuemos creyendo. Continuemos creyéndolo. Así nos ha ido y nos sigue yendo a la iglesia. En fin, las herramientas. Las herramientas, como dije, léxicos, diccionarios,
hermanos que nos enseñan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, comentarios, ¿no? Todo esto son útiles para nuestro desempeño. Claro que sí, por supuesto que sí. No podemos abstraernos de las herramientas. Pero la herramienta no se llama don del espíritu, ¿eh? Y los afincados en medio del estamento académico, reforzando así ese sistema, no son más que hijos de ese sistema, independientemente de la buena intención de cada uno de ellos. La buena intención no importa. Y dicho todo esto, que esto no es tan grosero, no es tan evidente en la comunidad evangélica como un Vaticano o como una Watchtower, no es tan grosero o evidente como lo que hacen en estos sitios, ¿vale? ¿Pero qué significa esto? Que lo nuestro es más santo, porque no es tan grosero. Démosle una vuelta a todo esto en la escritura y comparemos. Pero en la escritura, ¿eh? Y comparemos. Y veremos que igual hay muchas cosas de las que tenemos que avergonzarnos. Pero vamos a seguir con el nicolaitismo, porque es importante. Los mutiladores del cuerpo, de los cuales se cita en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 2 y el capítulo 5 de Gálatas, esos mutiladores del cuerpo tienen que ver con la circuncisión, es decir, con un ministerio que en la época de que se escribían estas cartas, un ministerio que en ese tiempo expiraba y que había supuesto la muerte por incumplimiento de todos, claro. Había supuesto la muerte. ¿Por qué? Pues porque la letra siempre mata, pero no por ser mala. La letra no es mala, pero la letra siempre mata. Y recordad, la letra no es mata, al contrario. Pero la letra mata porque manifiesta la justicia de Dios. Aquellos, nuestros antiguos, me estoy refiriendo al antiguo candelero, no entendieron que habían traspasado la ley, es decir, el cumplimiento de la justicia divina. No entendieron que la habían traspasado. Y una vez traspasada esa ley, tampoco entendieron que ya no necesitábamos justicia que cumplir para vivir, porque el hombre no puede ser justo, ni siquiera Israel. ¿Qué era lo que necesitábamos? Ah, otra cosa diferente, necesitábamos sacrificio. Y uno, y uno que estuviese por encima de los sacrificios de la ley. Eso era lo que necesitábamos. Pero, y aquí es donde viene, la iglesia judía inició y continuó su ministerio mezclándolo con los preceptos del cumplimiento de la justicia en la carne. Grave problema. La iglesia judía, el cual es el tesoro que vemos en Mateo 13, versículo 44, es aquel tesoro, la iglesia judía tenemos que entender que tenía un pase en cuanto a esto. No digo justificación, pero sí un pase. ¿Por qué? Porque en su ministerio, la iglesia judía sí contenía promesas de heredad terrenal, contenía promesas de heredad celestial, pero también continuaba teniendo promesas de heredad terrenal y por lo tanto ligadas a Israel, es decir, el reino en la tierra. Visto. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos citado muchas veces. Hechos capítulo 3 versículos 19 a 21. Pero la iglesia judía, su ministerio estaba afinando, se acababa y debía dar paso a aquella iglesia que sí tenía vocación enteramente celestial. ¿Cuál? La gentil. A diferencia del tesoro de Mateo 13, 44, la gentil es la perla. La de Mateo 13, 45 y 46. La iglesia gentil sí debía abandonar todo precepto judío para caminar en una vocación totalmente celestial y totalmente, por supuesto, totalmente desligada de heredad en la tierra. No así la judía. ¿De acuerdo? No así la judía. A todo esto, esto ya lo hemos explicado anteriormente, pero quería citarlo un poco para verlo en su conjunto.
La judaización, esa mezcla, la judaización es lo que Pablo acaba llamando mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque es sujetar la vocación celestial, sujetarla con preceptos terrenales. Es sujetar una vocación celestial o unas doctrinas celestiales con preceptos terrenales. Es querer anclarlos a esta tierra. Esa es la judaización, la amalgama. Es mezclar esa enseñanza del agua de encima de la expansión, sujetándola con el agua, con las enseñanzas del agua de debajo de la expansión. Bien, pues el Señor se dirige en Apocalipsis 2, la primera manifestación de la Iglesia aquí en la tierra. El Señor se dirige a la Éfeso gentil como la primera y más importante reclamación, con la primera y más importante reclamación de todas. ¿Qué es lo que le reclama? Le reclama que había dejado el primer amor y le habla de la introducción de los nicolaitas. Sí, sí, capítulo 2. A Éfeso ya se le habla de los nicolaitas. Caramba. Veréis, el primer amor del que habla en Apocalipsis 2, has dejado tu primer amor, has dejado tu primer cariño, has dejado tu primer amor de hermano, has dejado tu primera compasión, no, has dejado tu primer ágape. No es lo mismo, no es lo mismo. El primer amor no es el amor cariñoso por el Señor o los hermanos. No es el amor hermanable. De la misma manera que tampoco es el amor eros, ¿verdad? Pues tampoco es ese tipo de amor. Este amor del que habla, el primer amor que había dejado en Efeso, es el amor ágape. Y ágape es el amor de Dios. Ya lo sabemos. Es fácil definirlo, ¿no? El ágape es el amor de Dios. Muy bien. Pero esta definición no es completa. Es simple, pero no es completa. Más aún, el amor de Dios, el amor ágape, también es la posición de Dios o la posición en su verdad. Veréis, Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, junto con la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 y 11, muestran muy bien esto. No hace falta leerlos, cada uno lo puede mirar. Esto muestra muy bien esta cuestión, que el amor ágape es la posición de Dios, o mejor expresada, la posición en su verdad, no el cariño. ¿Lo incluye? ¿Cómo no? Pero es secundario. Es la posición en la verdad de Dios. Pero no solamente estos dos pasajes, también lo vemos en Judas, capítulo 1, versículo 12. Bueno, versículo 12. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Mateo 24, versículo 12. Y Filipenses 1, versículos 9 y 10. Tomar nota y mirad bien estos pasajes, porque allí observaremos algo diferente. Digo diferente a lo que nuestras concepciones muchas veces tienen. El ágape, el cariño, el amor, no. Veamos cómo la escritura misma define lo que es ágape. Es el amor a la posición divina. Ágape, insisto, es el amor a la posición divina. Una curiosidad. No soy amigo de muchas cositas de estas, pero solo como curiosidad para que veáis, ¿no? En la antigüedad. Solo como curiosidad, ¿eh? En la antigüedad, en los escritos, en los escritos más antiguos encontrados, en los escritos más antiguos encontrados que se usa la palabra ágape, en lo más antiguo que se ha encontrado, y estamos hablando de los tiempos de Platón, allí, en esos escritos, se utiliza la palabra ágape y siempre se hace para describir un amor en términos más elevados que los convencionales. Digo que los convencionales que nosotros usamos, ágape, el cariño, el amor, no.
siempre se usan allí, que es la primera vez que aparece la palabra agape. Estoy refiriéndome a escritos profanos, evidentemente, pero es la primera vez que vemos en estos clásicos, ¿no? Y esos términos son el amor a la humanidad o el amor a la verdad, pero principalmente, en su mayor parte, se usa para la expresión ágape para describir este último que he citado, el amor a la verdad, estableciéndolo como una posición o militancia, no como un sentimiento. Y de hecho, así es como se debe de observar en la escritura. ¿Excluye totalmente a un sentimiento? No, no se trata de que excluya un sentimiento. Digo que principalmente el ágape es el amor a la posición divina, sin excluir sentimientos, pero principalmente es el amor a la verdad, a la posición divina. Continuamos, ¿eh? Ahora veremos unos cuantos pasajes y cosas al respecto. Y ya veréis el por qué. Quiero expresar esto, incluir esto aquí. Decía que ágape es el amor de los que están en la verdad por estar en la verdad. Y Apocalipsis 2:4 lo usa en este sentido. ¿Eh? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4 lo usa en este sentido. La verdad es el amor de aquellos que están en ella, pero por estar en ella. La segunda carta de Juan, el capítulo 1, explica muy bien también lo que es este amor ágape. Veamos. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 5. Fijaos lo que dice Juan. Y ahora te ruego, señora. Le habla a la señora, ¿eh? A la señora que hoy en día es una señorona. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Muy bien, hasta aquí bien. Y hay gente que interpreta sentimiento, el amor, el cariño, el no dejar que uno pase hambre y tal. No habla de este amor. No excluye las demás cosas, pero no está hablando de este amor. ¿Qué significa amarnos? Una vez más, querernos, estimarnos, buscar el bien del otro, estas cosas son amor. ¿Pero son amor ágape? Fijaos que Pedro esto es algo que Pedro no llegaba a discernir. Lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 y 17. Porque él, Pedro, allí en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 a 17, Pedro confunde el amor de Dios, ágape, con el amor fraternal que desea y busca el bien del otro, fileo. Fijaos bien en este pasaje que acabo de citar, porque ahí se ve claramente cómo Pedro confunde ambas cosas. Es más, al fin, con la respuesta del Señor, Pedro continúa en Babia. Es incapaz de discernir, sigue, se entristece, pero sigue sin ser capaz de discernir. Entre fileo y ágape. Este es un pasaje muy importante para que entendamos la diferencia entre ágape y fileo. ¿Ágape excluye a fileo? No, no lo excluye. No lo excluye, pero ágape es ágape, el amor por la verdad, por la posición divina. Y fijaos lo que dice el versículo siguiente de la segunda carta de Juan, el versículo 6, y que ya hemos citado. Y pero dice que nos amemos unos a otros, dice el versículo 5, y dice el versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¡Ay, caramba! Ah, ya no es darle un pescado al que no tiene de comer, ¿no? Pues Juan, el apóstol del amor, ¿no? Como se suele llamar, el amor es que andemos según tus mandamientos, el amor ágape, ¿eh? Este es el mandamiento tal como lo oísteis desde el principio para que andéis en él. Por lo tanto, el ágape es el amor por la posición divina, por la verdad de Dios. Y eso es algo que contrasta con la mentira contra la verdad. Siempre. Fijaos en el siguiente versículo de la segunda carta de Juan capítulo 1, versículo 7. Ahora contrasta la mentira con la verdad.
porque muchos engañadores, es decir, la expresión mejor traducida debería ser extraviados y extraviadores, o guías errados, ¿de acuerdo? Cuando habla de engañadores, deberíamos traducir como extraviados y extraviadores, las dos cosas. Habla de estos, o mejor expresado, guías errados, ¿no? ¿De acuerdo? Muchos de estos han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. He aquí el, traduce engañador, pero es el extraviado y extraviador. He aquí el extraviado y extraviador y el anticristo. Fijaos cómo se introduce el engaño o extravío. Cómo se introduce para afectar nuestro conocimiento de la verdad, de nuestro ágape. Aquí está en estos versículos. Se introduce para afectar nuestro conocimiento del ágape, de aquello donde nosotros estamos colocados, en la posición de la verdad. Sigue, segunda de Juan capítulo 1, en el siguiente versículo, versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis plena recompensa. Claro, porque ese conocimiento de la verdad, ese conocimiento de la verdad afectado o mezclado, produce pérdida. ¿Y qué clase de pérdida? Pues lo que dice en el siguiente versículo, en el versículo 9, que dice que cualquiera que se aleja y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene tanto al Padre como al Hijo. Y ahora, dicho esto, dejo la interpretación de este versículo, lo dejo al oyente. Ahí. Porque seguro que la interpretación del oyente hará lo suyo al leer este versículo. Es muy duro, ¿verdad? Pues esto es lo que dice el Espíritu. Únicamente decir que no está hablando de salvados y condenados, ¿eh? Este versículo. Es muy fácil decir, este versículo habla de salvados y condenados. No, no habla de salvados y condenados. Cualquiera que se aleja y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y no está hablando de condenados. Está hablando una vez más de vírgenes y fornicarios. Y ojo, recordad, ya hemos visto en muchas ocasiones, fornicario se es sin darse uno cuenta de que lo es. Una nota, quiero insistir, ¿no? Sobre el versículo 7 que hemos leído de segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Esta palabra, insisto, la palabra engañadores. Quiero insistir en que la traducción de esta palabra no refleja el sentido que el Espíritu quiere transmitir. Porque su traducción, esa mala traducción, tiene connotaciones doctrinales, tiene connotaciones de querer conducirnos, desgraciadamente. Es una traducción que tiene por objeto poner distancia entre malos y buenos, salvados y condenados, estableciendo condenados y salvos. Pero ya sabemos que esa manera de actuar, establecer condenados y salvos, es propio de la superficialidad laodiceana y de su engaño moldeador de las palabras. La palabra planoi, de estos, el ministerio de estos engañadores, la palabra planoi, en griego, no tiene por qué indicar estrictamente un ministro con cuernos y rabo, no, sino a un hermano errado por haber sido alimentado con la leche de la Odisea. Y por lo tanto, ya que está errado, también es guía de error. Claro. Nosotros tenemos mucha prisa por poner a alguien cuernos y rabo. No hace falta que hagamos eso. Culpable soy yo, ¿eh? Nosotros somos los culpables. En fin, que Ágape nos habla de mucho más que de bondad, cariño y cuidado por los demás. Ágape nos habla de la posición doctrinal o escritural, es decir, nos habla de nuestro lugar ante Dios Verbo. Y utilizo esta expresión con mucha intención. Nos habla de nuestro lugar ante Dios Verbo. Con esto que acabo de explicar, ¿qué es lo que ocurre? Que rompemos esquemas muy arraigados, ¿verdad? Bueno, quizás que no deberíamos haber dejado que se arraigasen esos esquemas o doctrinas en nuestras débiles mentes a lo largo de los siglos.
Rebelémonos contra esto. Yo no quiero que nadie piense como yo o que acepte mis enseñanzas. De verdad, hermanos, me da igual. Yo me vuelvo a mi cueva, no pasa nada, no hay ningún problema. Pero sí que deseo la verdad de Dios para la Iglesia. La deseo profundamente. Y más que eso, deseo la vindicación de la verdad de Dios por Él mismo, la verdad del Espíritu. O sea, no se trata de imponer nada a los demás. Cada uno que haga lo que quiera, que piense lo que quiera. Pero, en fin. Muy bien, continuamos. El misterio de la iniquidad, desgraciadamente, se inició muy pronto. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Se inició muy pronto al introducirse el mal en la iglesia. Judas nos da buena cuenta de ello, ¿eh? Fijaos lo que dice. Seguimos hablando de ágapes, ¿eh? Del ágape. Fijaos lo que nos dice Judas en su versículo 12. Habla de manchas en vuestros ágapes. Es decir, en vuestra profesión cristiana, en nuestra profesión cristiana. Versículo 13. Estrellas errantes, es decir, malos maestros. Fijaos la diferencia, habla de estrellas, estamos hablando de maestros, pero habla de errantes, no son buenos maestros, perdidos, perdidos. Son estrellas que no enseñan la justicia, sino inmundicia. Fijaos en el versículo 11 también, que dice que han seguido el camino de Caín y de Balaam. Y yo sé que se interpreta diciendo, el camino de Caín y de Balaam. Bueno, Caín mató a Abel, qué malo era, un asesino. Y Balaam, jolín, ese es otro que iba contra Israel. Y yo digo, no nos quedemos en estas interpretaciones tan tontas, tan de parvulario. Vamos a buscar en la escritura, ¿no? Pero así, rápidamente. ¿Quién es Caín? Caín es el que trae ante Dios los frutos de su esfuerzo. Caín es el que trae sus obras ante Dios. Y Caín es el que es injusto, que derrama la sangre de Abel. Porque Abel sí que entendió que necesitaba un sacrificio. Pero Caín no. Caín solamente entendió que lo que tenía que hacer era traer los frutos de su esfuerzo, única y exclusivamente, de sus obras ante Dios. Obras, obras, obras. Portarme bien, sacar frutos y traerlos ante Dios. Muy bien. Pero Caín desdeñó el sacrificio verdadero haciendo esto. ¿Y quién es Balaam? Pues Balaam era aquel que introducía solapadamente la idolatría. Eso es lo que hacía Balaam, introducir solapadamente la idolatría, poquito a poquito. Y ya sabemos cómo acaba con Coré, porque Coré, que también es citado, Judas, acaba rebelándose abiertamente. Primero se introduce la idolatría solapadamente y después alguien se revela abiertamente, Coré. Fijaos también en el versículo 14, que dice, de estos profetizó también Enoc. ¿Qué podemos decir de esta expresión en Judas? De estos profetizó también Enoc. ¿Quién es Enoc? Enoc es el precursor del arrebatamiento. Enoc es precursor del arrebatamiento, de la figura, del arrebatamiento en tipo y figura, me refiero. Figura y tipo de la asamblea verdadera, los redimidos. Tipo y figura de ese remanente que Dios se llevará de entre la iglesia. Bien, el legalismo o nicolaitismo es el fruto del intento de judaizar a los gentiles. Y ese intento muy pronto se cobró víctimas y muchos discípulos acabaron con algún tipo de mutilación o tara doctrinal. Se inició en Éfeso. A Éfeso, es decir, a la iglesia, se le anuncia que será despojada del testimonio por su abandono de la doctrina de Pablo para mezclarla o por mezclarla con judaísmos. Pero Éfeso no se arrepintió y continuó su andadura histórica en Esmirna. A Esmirna no se le dice que será quitado su candelero, no, a Esmirna directamente se le anuncia la segunda muerte. La muerte final, vamos.
no solamente el arrebatamiento del testimonio de Jesús, sino la muerte espiritual se le anuncia a esta. Fijaos cómo comienza y cómo acaba. La iglesia judía, Hechos 21, la iglesia judía enrocada en su actitud judaizante sería disuelta en el año 70, pero los principios judaizantes se mantendrían en el periodo de Éfeso. Así que el Señor, ¿qué hizo? Pues dio paso a un estado de persecución y martirio en el periodo de Esmirna con un objetivo, con el objetivo de que volviesen a la doctrina de Pablo. Es decir, como dice 1 Timoteo capítulo 1, para que aprendiesen a no blasfemar, a no menospreciar la enseñanza verdadera. Bueno, nosotros ya sabemos que la época de Esmirna no resultó en recuperar la sana doctrina. Desgraciadamente no, sino que lo que desembocó fue una época aún más desgraciada, la época romana. Pero los romanos, como decía al principio en el enunciado, los romanos, además de grandes sobreedificadores, que lo fueron grandes sobreedificadores, también fueron grandes mutiladores, nicolaitas consumados. La mutilación es muerte. El nicolaitismo, legalista y clerical, es muerte. De hecho, si os fijáis, las palabras más duras que pronuncia el Señor en la Escritura, en los Evangelios, siempre, siempre son para los fariseos. Mateo 23, 27, y les llama sepulcros blanqueados. Si os fijáis siempre, las palabras más duras del Señor siempre son para los fariseos. Sepulcros blanqueados. Bueno, solamente quería que viésemos la diferencia entre añadir o quitar, entre añadir y mutilar la Escritura, porque mutilar la Escritura es mutilar el cuerpo de Cristo, es mutilar a la Iglesia y en la Iglesia al cuerpo de Cristo. Esto es la mutilación, el nicolaitismo. El nicolaitismo mutila, mutila absolutamente. Y ya, yo lo sé, pero el catolicismo, tal, nosotros no somos nicolaitas. Sí lo somos, lo somos. El próximo día continuaremos hablando de esto. Continuemos hablando del nicolaitismo y con nicolaitismo. Y lo veremos en Juan 8, en Deuteronomio 6, etc. Veremos un poquito más sobre esto. Y no porque yo tenga ganas de hablar de ello, sino porque es estrictamente necesario con respecto a esto. Debemos de ser capaces de ver qué es el nicolaitismo, porque el nicolaitismo es quitar palabras. No es simplemente, mira, la he quitado para que no aparezca aquí, porque como soy malo, la he quitado de aquí. No, no. A mí, personalmente, personalmente, a mí no me preocupan los testigos, lo que los testigos hacen en sus Biblias o lo que hacen otros. Me da igual, eso me da igual. No, no, no son un problema ni un peligro para mí. Para mí un peligro son los que están dentro. Y quienes están dentro somos nosotros. Nosotros somos el peligro. Nosotros somos el caballo de Troya. Nosotros somos los que introducimos las mutilaciones. Bueno, el próximo día continuamos hablando de esto y finalizamos el capítulo 19 e intentaremos ir un poquito más allá, comenzar los últimos versículos de Apocalipsis, si el Señor quiere.